Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Claudia Mijanjos. A Claudia se la conoce como la hiena de Querétaro. Y este no es un título otorgado al azar. Claudia cometió uno de los crímenes más atroces de la forma más despiadada. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. La hiena de Querétaro. El caso de Claudia Mijanjos. En la naturaleza existen muchas razones por las cuales los animales acaban con sus propias crías. Entre las hienas, según algunos estudios, se ha concluido que se hace como una manera de mantener la jerarquía social. En esta especie, la hembra que domina al grupo acaba con los hijos de su propio clan para mantener su genética como la dominante. Los investigadores han determinado que la forma en que aniquila a los pequeños cachorros es muy similar a la que utiliza con las presas de caza. Toma su cabeza entre sus mandíbulas y la aplasta. Todos sabemos que la naturaleza es implacable. Cuando después de lo ocurrido el 24 de abril de 1989, los medios de comunicación comenzaron a llamar a Claudia Mijanjos la hiena de Querétaro, pocos rebatieron este título. Sin embargo, más allá de sus actos indiscutiblemente terribles, pocos sabían que, dentro de Claudia, su propia naturaleza batallaba en su contra, llevándola a convertirse en una bestia sedienta de sangre. Pero empecemos por el principio. Claudia Mijanjos Arzac nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1954. Desde su infancia se sabe que vivió rodeada del amor de sus padres. Al ser la menor de 7 hermanos, recibió todas las atenciones desde bastante pequeña. Esto se hizo más evidente a medida que iba creciendo y con ella su belleza. Con el paso del tiempo, la joven Claudia decidió estudiar la carrera de comercio, con el afán de algún día crear su propio negocio. De la misma manera, su evidente belleza física la convirtió en la concursante ideal para el certamen de belleza de su región, el cual terminaría ganando, convirtiéndose así en la reina de Mazatlán. Sin embargo, la tragedia tocó a su puerta y muy joven perdió a sus 2 padres. Tras el fatídico hecho, se dio cuenta de que sus progenitores le habían dejado una cuantiosa herencia, con la cual decidió trasladarse a Querétaro, ciudad ubicada en la región centro-norte de México. Allí conocería al que más adelante se convirtió en su esposo, Alfredo Castaños Gutiérrez. Alfredo era un empleado bancario 8 años mayor que ella y desde el primer momento quedó prendado por la joven. Su enorme belleza, sus costumbres católicas y sus ganas de salir adelante hicieron que la considerara una pareja ideal. Tras salir una temporada, la pareja concretó el matrimonio, aunque pocos sabían que con ese acto estaban desencadenando el mecanismo de la tragedia. Con el dinero de la herencia, Claudia abrió en Pasaje de la Hayata, una de las zonas más exclusivas de Querétaro, una tienda de ropa femenina dirigida a las mujeres más pudientes de la ciudad. En poco tiempo, la crema innata de la localidad se vestía con las prendas que Claudia Mijanjos seleccionaba para ellas. El tiempo pasó sin mayores preocupaciones. La pareja recibió sus 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio, de 11, 9 y 6 años consecutivamente en el momento de los hechos. Vivir en Querétaro, ver cómo allí había florecido su negocio, su familia y cómo poco a poco echaba raíces, la hizo comprender lo afortunada que era. De esa manera decidió devolver algo de esa buena suerte a su comunidad. Aunque pocos de sus allegados lo sabían, la madre de Claudia, María del Carmen Arzac, siempre fue una persona dominante para ella y para todos sus hermanos. La mujer, según testimonios, era autoritaria, agresiva y fervientemente católica. Esto último lo inculcó en cada uno de sus hijos, pero fue Claudia la que más sufrió este yugo. Su padre, Antonio Mijanjos, quien murió de un infarto cerebral, era descrito como alguien sensible, dedicado íntegramente a su trabajo, indeciso e incluso débil de carácter. Quizá fue esa la combinación la que hizo que más adelante las 3 hermanas Mijanjos padecieran matrimonios tormentosos y el resto de los hermanos varones sufrieran problemas de alcoholismo, farmacodependencia y de personalidad psicopática. Uno de ellos, Alberto, sufría de discapacidad intelectual, crisis convulsivas generalizadas
e incapacidad de valerse por sí mismo. Rafael, el hermano menor, padecía síndrome de Down. Tal vez por todo lo que tuvo que sobrellevar y por todo lo que aún ocultaba, Claudia decidió que lo mejor que podía hacer era brindar sus conocimientos a la escuela de sus hijos. Por ello, además de administrar un negocio y una familia, decidió convertirse en profesora de ética y catecismo en el Colegio Fray Luis de León. Allí conocería a la persona que cambiaría su vida, el padre Ramón. La vida de Claudia siempre tuvo dos caras. La primera, la de una mujer de familia, empresaria, católica, segura de sí misma y de sus decisiones. La segunda solo la conocía la persona más cercana a ella. Durante su vida de casada comenzó a manifestar crisis agresivas y depresivas. Se sabe que en su noche de bodas experimentó un episodio de agresividad. De igual forma, en 1982, tras una discusión en pareja, la mujer persiguió a su esposo portando un machete consigo. Un episodio parecido se repitió, pero esta vez el arma eran unas tijeras. En 1984 se reportó que, después de una de las tantas peleas que ambos tenían, rompió las llantas del coche de Alfredo con un cuchillo. En el tiempo en el que comenzó a dar las clases en el Colegio Fray Luis de León, su matrimonio no pasaba por un buen momento. La pareja incluso comenzó a frecuentar un terapeuta para intentar salvar la relación del abismo. Sin embargo, la suerte estaba echada. El destino tenía preparada para Claudia su más difícil prueba. Entre los salones en los que daba clase, un joven padre apareció. Se trataba de Ramón, y el flechazo fue casi inmediato. Para todos en el lugar, el padre Ramón era un buen hombre, además de amable y bueno con los niños. Se caracterizaba por tener unos hermosos ojos azules y contar con un porte atractivo que, aunado a su 1,90 m de estatura, lo convertía para Claudia en la fruta prohibida en ese pequeño paraíso escolar. La crisis en su matrimonio hizo que Claudia se acercara más y más al padre Ramón. Este tampoco le fue indiferente. Al poco tiempo comenzaron un romance secreto. No obstante, esta es una versión que rondó en la época, ya que los altos mandos de la escuela jamás se pronunciaron al respecto. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de lo ocurrido. Las cosas se complicaron para Claudia y Ramón, ya que el padre Rigoberto, director del Colegio Fray Luis de León, se enteró del asunto. Este tomó dos decisiones. En primera instancia se comunicó con Alfredo, al cual le contó la situación con el padre. Aquello solo confirmó sus sospechas. El director de la escuela también sabía que los intentos por salvar su matrimonio habían sido en vano, por lo que en ese momento Claudia y Alfredo se encontraban tramitando su divorcio. En ese tiempo, el hombre ya no vivía en la casa familiar. El padre, además de conocer la situación amorosa de la mujer, sabía por boca de ella misma que constantemente se quejaba de escuchar voces extrañas. Según ella, no le comunicó esto a Alfredo, pues él siempre la tachó de loca. Por esa razón, el padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que fuera él quien se quedara con la custodia de los niños, y no su madre. La otra decisión que tomó el director de la escuela fue hablar con el padre Ramón. Sus charlas jamás salieron a la luz, solo sus consecuencias. Después de que los dos hombres conversaron, el padre Ramón decidió cortar con cualquier tipo de relación con Claudia. La culpa por traicionar los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote era demasiado grande. Claudia, por su parte, no tomó nada bien esta decisión. Con tal de recuperar su amor, la mujer comenzó a buscarlo y a seguirlo en cualquier parte donde él estuviera. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. El padre Ramón estaba decidido a respetar sus votos, aunque eso significara abandonar a la mujer a la que quería o por la cual se sentía atraído. Claudia entonces empezó a decir que escuchaba voces. En su testimonio eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de volver con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando desde hacía tiempo. Adriana, una de sus amigas más cercanas, cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, al igual que con las personas, pero unos meses antes de la tragedia mostraba actitudes extrañas, aunque nunca violentas. El terapeuta de pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo contó que sí que había advertido conductas violentas en Mijanjos, pero nunca pensó que escalaran a tanto.
pues eran durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya la relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó a la intemperie en ropa interior durante horas. Claudia Mijanjos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril de 1989, Alfredo llevó a sus 3 hijos a una kermés que se realizaba en el colegio. Cuando terminó, volvió a casa de Claudia y después de dejar a los niños, ambos tuvieron una fuerte pelea. En ese momento, él le confesó que sabía lo ocurrido con el padre de Ramón. Sin embargo, estaba dispuesto a dejar eso de lado y volver con ella. Claudia, lejos de negar la aventura, por el contrario, defendió el amor que aún sentía por el religioso. Esto hizo que se enfrascaran en una pelea tan grande que incluso fue escuchada por sus vecinos. Al final, Alfredo se retiró del lugar, no sin antes gritarle: «Te vas a arrepentir». Después de esto, Claudia cerró la puerta con llave, subió a darle la bendición a sus hijos y se dirigió a su habitación para descansar. Esa misma noche llamó a su amiga Verónica Vázquez para darle un extraño mensaje. Según recuerda Verónica, su amiga había estado escuchando y viendo cosas todo el día, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Verónica le pidió que se tranquilizara. No entendían nada de eso. Debido a la alta hora de la noche, le fue imposible ir hasta donde su amiga, pero le aseguró que a primera hora de la mañana estaría allí. Mientras tanto, debía entender que todo iba a estar bien. Así, de ese modo, ambas se despidieron, la amiga pensando que había conseguido tranquilizar a Claudia. En las primeras horas del lunes 24 de abril, cuando aún no había amanecido, Claudia despertó súbitamente. Fuertes y extrañas voces taladraban su cerebro. Estuvo varios minutos escuchándolas, intentando discernir si eran reales. Luego se levantó y se vistió. Encaminó sus pasos hacia la cocina y se apoderó de 3 cuchillos. Su mente estaba completamente trastornada. Sus hijos dormían, ajenos a la tragedia que se avecinaba. De acuerdo a la crónica policíaca de la época, Alfredo Antonio fue el primero de los 3 pequeños en sucumbir por las cuchilladas que su madre le dio mientras dormía en su propia cama. Los gritos de dolor del pequeño alertaron a Claudia María. La niña pequeña entró en la recámara para ver cómo su madre intentaba arrancar la mano de su pequeño hermano con un cuchillo. El niño en pocos minutos perdió el conocimiento y también la vida. Claudia cambió de cuchillo, usó uno distinto con cada uno de sus hijos. Eso pensó cuando cogió los 3 cuchillos, que utilizaría uno para cada uno de ellos. Luego corrió detrás de Claudia María. A ella la apuñaló 6 veces. Sin embargo, esto no acabó con la vida de la pequeña. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la horrorizada niña alcanzó a salir de la estancia buscando un escondite. Gritaba: no mamá, no lo hagas». Los gritos de dolor y desesperación alertaron a los vecinos, pero estos, por algún motivo, decidieron no intervenir. Claudia tomó entonces el tercer y último cuchillo y lentamente, quizá movida por las voces, caminó hasta el cuarto de Ana Belén, de 9 años. Allí la apuñaló en el corazón. La niña, apenas consciente de lo que sucedía, no opuso mucha resistencia. A sabiendas de que los demonios en su interior solamente iban a detenerse cuando cumpliera con su misión, Claudia bajó deprisa las escaleras para buscar a la agonizante Claudia María. La encontró desmayada, boca arriba, sobre el suelo del comedor. Sin mostrar una pizca de piedad, la mujer se acercó a ella, se arrodilló a su lado y luego volvió a apuñalarla. Momentos después, arrastró el cuerpo de la niña hacia la recámara principal para finalmente apilarlo junto al de sus hermanos y cubrirlos a todos con una colcha. Limpió 2 de los cuchillos. Tomó el tercero. Cuando Verónica Vázquez llegó, aproximadamente a las 8 de la mañana, a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Vejil, de la colonia Jardines de la Hacienda, se encontró con una escena que jamás olvidaría. La puerta estaba abierta. Esto la preocupó, por lo que decidió entrar. Lo primero que vio fueron manchas de sangre en las paredes. Luego, buscando en la casa, se dio cuenta de que tanto en el suelo como en las escaleras había largos y oscuros
charcos de sangre. Los investigadores afirmaban que por lo menos había 10 litros de líquido vital distribuidos por toda la casa. Al darse cuenta de lo ocurrido y creyendo que la familia de su amiga había sido atacada por algún criminal, Verónica de inmediato llamó a la policía. De igual manera, se comunicó con el padre de los niños. Cuando las autoridades llegaron al lugar, los peritos encontraron los cuerpos de los 3 infantes. María Belén, Alfredo y Claudia María, sin vida, descansaban en la cama de la habitación principal, y a su lado, sumergida en un profundo sueño, se encontraba Claudia, sus ropas completamente rojas por la sangre de sus hijos. Los policías también vieron junto a ella un largo cuchillo. Los agentes la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock que presentaba. Allí despertó después de horas. De inmediato, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había ocurrido en la casa. Ella solo era capaz de decir que tenía que ir a por sus hijos a la escuela, que la dejaran marchar. Mis niños están dormidos en la casa, aseguraba Claudia Mijanjos. Yo quiero mucho a mis hijos. Son niños muy buenos y no traviesos. Los médicos curaron sus heridas. Después de lo que les hizo a sus hijos, la mujer intentó quitarse la vida realizando largas cortaduras en sus brazos. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyéndolo responsable de los hechos. El hombre declaró lo que sabía. Había llevado a los niños por la noche del día anterior a la casa de Claudia después de la kermés. A los 3 días, Claudia estaba sedada y amarrada de pies y manos. Se tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989 a las 11:30 de la mañana. En sus declaraciones ministeriales, Claudia responsabilizó del crimen al sacerdote al que supuestamente amaba. El padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón, con maleficios, mató a mi madre. Me sigue trabajando mentalmente para poseerme y también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente. Fue tanta la presión que me descontrolé. Se dijo que luego cambió esta versión de sus declaraciones. Apuntó que no recordaba absolutamente nada, que la había despertado su amiga que tocaba la puerta de su casa y que después la habían trasladado al hospital. Hablaba de sus hijos como si estuvieran en la escuela. De inmediato todos los medios del país hicieron eco de la historia. Al poco tiempo los periódicos la bautizaron como la hiena de Querétaro, un mote que quedaría impreso en la historia criminal. Su abogado defensor Julio Espoda Ugartechea trató de inculpar a su ex esposo en el crimen. Los exámenes neurológicos determinaron que Claudia padecía de un trastorno mental orgánico, epilepsia del lóbulo temporal, acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoide, por lo que se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por triple filicidio, la pena máxima contemplada en esa época. El 23 de enero de 1992 fue trasladada del Cerezo Femenil Sur de la Ciudad de México a Querétaro. Claudia Mijanjos Arzaz quedó recluida durante más de 20 años en el anexo psiquiátrico del reclusorio de Tepepán. Su pelo encaneció y comenzó a utilizar gafas. En el 2007 la operaron de la glándula tiroides. Pese a todos los años de reclusión, nunca recibió visitas de su familia. Aquel sangriento episodio dio pie a todo tipo de leyendas urbanas. Se dijo que la casa donde sucedieron los hechos estaba embrujada y que se aparecían los niños sacrificados. Hubo versiones en torno a que dentro de aquella casa se escuchaban por las noches llantos y gritos, que se veían luces y sombras en el interior de la casa y que un niño pequeño se asomaba a las ventanas. Carlos Trejo, un conocido cazafantasmas mexicano, mostró en un programa televisivo un supuesto vídeo tomado en la casa de Claudia Mijanjos, donde supuestamente aparecían los espíritus de los niños. Además, reveló grabaciones de psicofonías en las que un pequeño gritaba: «No, mamá». El programa fue visto por Claudia desde prisión. Esto hizo que tuviera una crisis nerviosa, por lo que permaneció sedada y en estricta vigilancia médica durante varias semanas. La única verdad es que la casa, propiedad de Claudia, en todos los años en que ella permaneció presa, nunca fue reclamada por nadie. De esa manera, y debido a los escabrosos hechos que allí ocurrieron, se convirtió en el centro para prácticas satánicas. Esto hizo que los vecinos pidieran mayor seguridad a las autoridades. Con el tiempo se decidió tapiar la propiedad para evitar que cualquier curioso entrara en ella. Algunas enfermeras del centro penitenciario afirmaron que cada vez que había luna llena era necesario encerrar a Claudia en una celda especial, porque se tornaba
muy agresiva. Su padecimiento, según el parte médico, es incurable. A pesar de esta afirmación, el 24 de abril de 2019, tras 30 años de encierro, Claudia Mijanjos fue puesta en libertad. En ningún momento de su condena recibió visitas de algún familiar o amigo cercano. Sin embargo, antes de darle la libertad, las autoridades se vieron en una encrucijada. Aunque la condena de la mujer había sido cumplida debido al dictamen que se hizo del caso, donde se demostraba la enfermedad mental de Claudia, no podía salir del hospital psiquiátrico si no había alguien que se encargara de ella y firmara los documentos correspondientes. Ante esto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, José Antonio Ortega Cervón, dijo: se determinaron 30 años y el 24 de abril termina su sentencia. Se cumplió con la medida impuesta de internamiento en un hospital psiquiátrico. Lo que sigue es que primero se tiene que hacer un análisis en cuanto a su salud mental y lo que prosigue es que se pudiera entregar a un familiar que se haga responsable de ella o, de acuerdo al análisis, si ella amerita seguir estando en el internamiento, quedará en internamiento, pero ya no como una medida impuesta por la sentencia, sino como una medida de prevención en temas de salud. Según José Antonio Ortega, para el 19 de abril del 2019 nadie se había acercado a hacerse responsable de la mujer, ya que además de tenerla con ellos, les correspondería preocuparse por su seguridad y por su tratamiento. En caso de que nadie se presentara, debería de permanecer en el hospital o en alguna clínica especializada. Sin embargo, contra todo pronóstico, el 24 de abril del 2019, al exterior de la institución mental, dos personas se acercaron, en apariencia familiares de Claudia. Ella subió sus pertenencias al maletero del coche que la esperaba y partieron con rumbo desconocido. Al parecer se trataba de una supuesta sobrina y, según reportaron algunos medios, fue trasladada a una residencia psiquiátrica de México. Pero en la actualidad se desconoce el paradero real de Claudia. Los hechos que ocurrieron en la casa de Claudia Mijanjos, sin duda, fueron terribles. Sus inocentes víctimas se vieron traicionadas por la única persona que nunca creyeron capaz de hacerlo. Sin embargo, parece que la vida de ella fue una sucesión de eventos que la llevaron a su fatídico destino. Una madre controladora y exigente, una propensión a las enfermedades mentales, una carrera estresante, un matrimonio que no la satisfacía, una historia de amor fallida, cada uno de esos pasos hacia el abismo de su mente que al final la llevó a la locura. Nadie sabe exactamente qué pasó durante la horrible noche del 24 de abril de 1989. Ni siquiera la misma Claudia parece saberlo. Simplemente esa serie de eventos desafortunados que fue su vida se unió a la forma en que estaba configurada su naturaleza y, como todos sabemos, la naturaleza suele ser implacable. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué le pasó a Claudia? ¿Fue la condena justa? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, Game Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!